Soy Solange Gómez del paralelo 1 de dibujo 2 y hoy voy a hacer el análisis de la página 8 del cómic Leopoldo, el libro del mal, con guión de Guillermo Sacómano y las ilustraciones de Domingo Mandrafina. Esta es la página número 8, aquí está completa. Y pasemos al primer panel. Para empezar tenemos lo que es la composición. En este caso vemos como los dos personajes, que es Lux y un señor al que no se le ve el rostro, forman un triángulo. Además de eso, hay una línea que simula movimiento entre los dos personajes, señalada aquí con amarillo. Y aquí al costado está un esquema en el que señalé a los dos personajes con dos figuras geométricas. En cuanto al contraste, vemos que en realidad no hay mucho contraste, puesto que están como en una zona abierta y las sombras son muy poquitas. Entonces, diría que el mayor contraste se produce entre los árboles, que son más oscuros que los personajes, pues están prácticamente en blanco para darles detalle tanto a sus expresiones como a su ropa. Luego tenemos lo que es el punto de vista, en este caso es una vista posterior del personaje al que no sabemos quién es y una vista casi lateral de Lux. Luego tenemos lo que es la perspectiva, que yo he colocado aquí con líneas amarillas, y la ley de los tercios, donde vemos que entre los puntos de interés está Lux y el señor. Luego hablemos del plano. Tenemos un plano americano para el personaje de acá, puesto que le corta hasta las rodillas, y luego es un plano medio corto de Lux. En lo que es la figura humana, vemos que hay tensión en la manera en la que el señor agarra a Lux para llevárselo. También vemos lo que son las arrugas de la ropa y la expresión del niño, que parece asustado. Los globos de texto son del tipo clásico para señalar diálogos, y vemos que el uno apunta hacia Lux y el otro hacia el señor. Para el panel 2 tenemos aquí un triángulo señalado en amarillo, que es básicamente como la luz que apunta hacia el rostro de Lux del presente, y una línea que se dibuja en rojo y aquí en el esquema en negro, que es la que se forma entre el perfil de Lux. Para el contraste vemos como el fondo es negro, por lo que le da más protagonismo al rostro de Lux, y el punto de vista sería frontal 3/4. Luego aquí en la perspectiva no está señalada, puesto que es una toma muy de cerca. Entonces el punto de vista probablemente esté colocado muy lejos. En la ley de los tercios vemos que todo el rostro del personaje principal está colocado justo allí, precisamente para darle relevancia a las emociones. Se trata de un close-up, y los globos de texto, esta asimismo es de lo que está diciendo Lux, y la figura humana sería básicamente como vemos la expresión. Sus cejas están arrugadas y su boca ligeramente curvada hacia abajo, probablemente para expresar preocupación. Para el panel 3, en la composición aquí señalé dos triángulos. El primero es de Lux pequeño y del señor que se lo está llevando, y el segundo es de su madre, que acaba de morir. Para el esquema señalé el horizonte básicamente dado por la lámpara y una línea que se ve en
aquí cerca de los pies de los personajes. Luego puse dos rectángulos para simular las figuras de los personajes y esta figura de aquí abajo para representar a la madre. En el contraste, como vemos, el mayor punto de luz se encuentra sobre los personajes que están huyendo. Es por eso que lo señalé aquí así con un recuadro blanco y el punto de vista sería uno posterior. En el panel 3 también tenemos lo que es la perspectiva, que como ya mencioné, la obtuve por medio de la iluminaria y la línea que está señalada aquí al fondo como el horizonte. En la ley de los tercios vemos como Lux y el señor que se lo lleva ocupan 2/3 del lado derecho del panel, puesto que son los más relevantes, y luego acá abajo está su madre. Se trata de un plano general y la figura humana se ve como ellos siguen corriendo, puesto que sus pies están en movimiento y su ropa se mueve ligeramente. En el panel 4 está lo que asimismo es una continuación del panel anterior, por lo que sigue siendo el mismo esquema, con la única diferencia de que los personajes, como se están alejando, se vuelven más pequeñitos. En el contraste, como ya mencioné, los árboles en este caso se nota mucho más que generan gran contraste, puesto que están prácticamente en negro, mientras que los personajes, la sombra solo reside en sus pantalones. Sigue siendo un punto de vista posterior. La perspectiva sigue siendo la misma y vemos cómo los personajes son atravesados por esta línea de la ley de los tercios. Se trata otra vez de un plano general y vemos cómo la figura humana refleja cierta tensión mientras ellos se alejan corriendo. Para el panel 5, en este caso, como continúa con la escena anterior, vemos a Lux y el señor de frente, formando asimismo un triángulo. En el esquema resalté lo que son las sombras y las dos figuras mientras huyen. Se trata de un punto de vista, en este caso frontal. Continuando con la perspectiva, asimismo la saqué igual que la anterior y de hecho aquí está la iluminaria. Sigue siendo la misma escena, solo que desde de frente. En la ley de los tercios vemos como Lux, siendo tomado de la mano por el señor, recaen en uno de los puntos importantes de atención. Sigue siendo un plano general y en este caso tenemos un texto narrativo que nos cuenta sobre lo que está sucediendo en la escena, y la figura humana pues seguimos viendo que está en este caso absolutamente en negro, puesto que la luz les da desde atrás y siguen corriendo. En el panel 6 vemos que la escena cambia. Tenemos un triángulo formado por el señor que tira a Lux para cubrirlo con su propio cuerpo. Y en el contraste, la intención básicamente ha sido que resalten los personajes que están prácticamente en blanco en comparación con el fondo, que es como humo de un bombardeo. El punto de vista es frontal. La perspectiva está dada a sí misma por esta pared que está aquí y por esta línea que es como el piso. En la ley de los tercios vemos como en los 4 puntos de interés están ocupados básicamente por el señor y Lux, puesto que allí es donde se dirige nuestra atención. Es un plano general. La figura humana
En este caso no podemos percibir sus rostros, a excepción del ceño del señor, probablemente para denotar preocupación. Todo lo demás recaen en las sombras. Y solo tenemos un globo de texto que es del sujeto desconocido. En el panel 7, la composición es muy sencilla. Tenemos básicamente como principal punto de atención un elemento que en este caso es el rostro del niño de Lux. En el fondo nos sirve para dar contraste, sería el cuerpo del señor cubriendo sus ojos y como último elemento la mano. En el contraste, como ya mencioné, la zona más iluminada es el rostro, es por eso que está puesto el fondo en oscuro, mientras que la figura que simula el rostro está en blanco. Se trata de un punto de vista frontal. Aquí tampoco hay perspectiva, puesto que es un plano muy cercano, entonces no lo puede encontrar. Para la ley de los tercios vemos como lo que cae en los puntos de interés está la mano cubriendo los ojos de Lux y la expresión de su boca que refleja probablemente miedo. Se trata de un close-up. Para la figura humana, como mencioné, tenemos lo que es la ligera mueca en la boca con los labios abiertos, probablemente producto del miedo, y solo hay un globo de texto que proviene del señor al que no sale en esta toma. Para el último panel, el panel número 8, en la composición hay muchos triángulos. Primero aquí vemos una pila de libros, luego la figura de el Lux del presente. Aquí tenemos a Leopoldo y por último un triángulo que se forma entre la vista de Lux, la de Leopoldo y su mano señalándolo. En el esquema asimismo está señalado Lux, Leopoldo, los libros y el fondo. En el contraste no hay mayor contraste, en realidad que tenemos a los personajes principales prácticamente en blanco, a excepción del cabello de Leopoldo y la chaqueta que lleva Lux. Se trata de un punto de vista frontal para Lux, mientras que para Leopoldo es más lateral. Como ya mencioné, es un plano muy cercano, así que no hay perspectiva en este caso. En caso de haberla, estaría dada por las líneas de aquí del librero en el fondo. En la ley de los tercios vemos como la escena prácticamente se puede dividir a la mitad, puesto que está equilibrado entre Lux y Leopoldo, dos puntos de interés para Leopoldo y dos puntos de interés para Lux. Se trata, como ya mencioné, un primer plano o close-up para Leopoldo y un medio corto para Lux. En la figura humana tenemos la expresión de Lux, sigue con su ceño fruncido, su vista está en blanco, probablemente simbolizando los recuerdos de su pasado o alguna visión que ha tenido. También vemos la mano, su mano señalando a Leopoldo mientras le habla, y luego tenemos la expresión de Leopoldo. Hay una ligerísima preocupación a través de sus cejas fruncidas y su boca ligeramente curvada hacia abajo. Hay solamente dos globos de texto, uno para Lux y uno para Leopoldo. Bien, eso es todo. Gracias por la atención.